En nuestra entrevista central de este día, como lo anuncié al principio de mi comentario, está con nosotros el licenciado Julián Cerulle, una persona que yo vengo tratando de hace casi 40 años, una amistad que nos une, desde los medios que yo representaba anteriormente, una amistad que siempre se ha afianzado. Parte de su legado que le ha dejado al país, tiene una oficina de abogado, de consultores, sobre todo en materia legal y laboral al mismo tiempo. Ahí inclusive trabajan algunos de sus hijos ya preparados. Julián también fue fundador de uno de los principales partidos del país, del PLD, junto al profesor Juan Bosch, y ocupó la dirección ejecutiva del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ya ahora desaparecido. Julián, es un honor tenerte aquí, ¿eh? No, el honor es mío cada vez que me encuentro, porque es una reiteración de esa amistad. Así es. Somos de los amigos que no nos vemos mucho, pero siempre laten en el corazón y en el alma de uno. Y tú eres de las pocas ya personas que acepto una entrevista. Ya casi no estoy yendo a entrevistas, por muchas razones. Ya uno quiere tener más paz, más tranquilidad. Llegó y esa vejez llega. Sí. Yo recuerdo con Julián que hace como 30 años que yo fundé este programa, cuando estábamos en radio. Julián, desde ese tiempo, oigan eso, de hace 30 años en radio y hasta televisión, nunca nos ha dicho que no a una entrevista, porque es parte de nuestra. Yo claro. digo que es parte nuestra. Soy todo tuyo. Así es. Julián, la situación del país. Vemos sus alocuciones, sobre todo, las escuchamos, que el sentir de un pueblo. Me recuerda mucho que usted me decía que eso era Juan Bosch. Juan Bosch se dirigía al pueblo como si fuera personalmente, un tú a tú, como le llamamos. El sentir de un pueblo, Julián, ahora, con toda esta situación que estamos viviendo. Fíjate, hoy, por cierto, un saludo a los televidentes, sí, con amor para todos y todas. En nuestra locución de hoy, yo peleo con el pueblo. Ya. Es como que lo estoy desafiando. Pero es un pleito con el pueblo, pero es a través de un diálogo. Empiezo, por cierto, con la encuesta de la Galo. No provoco una crítica a la encuestadora, no. La encuesta está recogiendo el sentimiento y las expresiones de la población que ha emitido su juicio de valor. Porque tal vez son 1.100 encuestados, pero esos representan el macro, porque están todas las sectas, las religiones, la creencia, los estatus sociales, el analfabeto, el profesional, es decir, que recoge un sentimiento. Pero tú te encuentras con la encuesta que un porcentaje muy alto dice que su situación económica no va bien. Y un porcentaje muy alto dice que no tiene esperanza en el futuro del país. Pero un porcentaje muy alto dice que la corrupción de hoy es una continuación de la corrupción del ayer, es decir, que late la corrupción. Entonces te encuentras que valoran al presidente y su gobierno con un porcentaje también de un 50%. Entonces siento como que hay una contradicción. Hay choca. Sí. Porque si tu economía anda mal, si tú no tienes esperanza, es porque el gobierno no está venciendo la inflación, las debilidades en la producción, las debilidades en el comercio. No ha sido capaz de provocar la baja de la inflación y llevar los precios de los productos de primera necesidad a un precio justo y equitativo para una población que no tiene un ingreso real y en consonancia con lo que es el costo de la vida. Porque el costo de la vida para la canasta familiar está girando en los 47,000 pesos y el salario mínimo son 25,000 y pico de pesos. ¿Qué porcentaje de la población gana 47,000? Solo parte de cuánta banca hay en el país.
y le hacen figurar en la seguridad social que le están pagando 25,000 para que crean que está cumpliendo con la ley, prefiere pagar un poco más a la seguridad social, pero le está pagando solo 14,000 pesos a sus trabajadoras. Y me acompaña el licenciado Milton, que es quien recibe a esas trabajadoras cuando van a poner su caso, y se encuentra y me ha ido a preguntar, licenciado, ¿qué es lo que significa esto? Que en la seguridad social que le mandé a buscar se registra 25,000, pero lo que le pagan, según el banco, en el reporte de estado financiero, es un salario de 14,000 mensual. Entonces hay un robo. Claro. Pero no solo el robo, sino quién fiscaliza eso. ¿Dónde están los ojos del Estado? ¿Dónde están los ojos del Ministerio de Trabajo? Entonces quiere decir que porque tú me registraste tengo que creerlo. Pero tú tienes que ir a la práctica a ver si en verdad ese trabajador está recibiendo el salario que manda la resolución del salario mínimo. ¿No hay una real, entonces, supervisión? Para mí no, nunca lo ha existido. El Ministerio de Trabajo para mí siempre fue un asunto, una contradicción. Y por ahí pasaron secretarios que yo conocí, expertos, auténticos laboralistas, tratadistas del derecho del trabajo, profesores del derecho del trabajo. Pero no es que tú tienes que dirigir desde un estudio. Tú tienes que también tener contacto con las bases de tu institución. Tú tienes que indagar, tú tienes que fiscalizarlo. Porque yo estuve en el seguro, pues yo cancelé 900 inspectores. Ajá. ¿Por qué? Porque le di un chance de 30 días para que no hicieran nada indelicado y me di cuenta que no, que a los 30 días todo seguía. ¿Qué hice? Cancelar. Pero ya yo tenía un personal preparado, lo fui formando, desde que llegué lo fui formando. Y en 2 meses ya está ese personal formado bajo mis criterios, mis ideas, mis principios, no los míos, sino los que yo en ese momento enarbolaba, que eran los principios de Juan Bosch como presidente. Yo quiero hacer un paréntesis, Julián. Ahora que hablo del Seguro Social, su incumbente anterior a usted me preguntó, ¿usted una vez trabajó aquí? Porque me conocía. Y yo, sí, y yo le felicito. Porque el único que no ha salido aquí como ladrón ha sido usted. Yo era supervisor de los pagos de seguros sociales a nivel nacional. Todos esos cheques que sobraban de gente muerta, lo cobraba ese supervisor, que era yo. Pero mi padre no me enseñaron. No, porque todo, es como yo digo en la locución de hoy, todo está en la familia. Wow. La familia es el núcleo más pequeño de la sociedad, Sí. pero el más importante. Solo tú coges. ¿Qué hacía mamá? Lo mismo que hacía tu madre cuando éramos pequeños. A las 7 de la noche, encender la emisora. ¿Para qué? Para oír el Santo Rosario. Pero no se reunía todo. Y eso está provocando muchas ramificaciones. La primera, el sentimiento de la unidad de la familia. La segunda, compartir un evento de carácter religioso que era una cultura de nuestros padres. Sí. Y nos arrastraban, por lo menos, para nosotros ir asimilando principios y las palabras. Porque el Santo Rosario tiene son como estrofas, muchas expresiones. Sí. Pero ahí tú te quedas entonces en el intercambio con la madre o el intercambio con el padre. Y surge la importancia de ese cruce de pareceres, de sentimientos que te transmiten. Porque cuando un padre te dice, mi hijo, te amo, eso es algo inolvidable. Es una bendición. Y cuando tú le dices, madre, tú eres todo para mí, eso tiene una expresión de sentimiento inolvidable, porque le transmite alegría a la mujer que duró 9 meses contigo ahí, y oye un día que su hijo le dice así de forma ardiente, fogosa, con vibraciones interminables, te amo, madre. Qué mayor regalo.
se han perdido esos valores? Totalmente, porque la familia no se habla. Consecuencia. La consecuencia, que esas son de las causas de la violencia. Esas son de las causas por las cuales se desvían hacia el narcotráfico de los hijos, que son presas fáciles de esas legiones que comienzan entonces a aglutinar soldados para sus ejércitos. Y son también víctimas del vicio porque no encuentran el soporte del amor, del diálogo, del intercambio, de las expresiones de los padres para con los hijos. El padre tiene los problemas económicos y entonces busca refugio en la calle. El padre y la madre pelean, el hijo entonces se siente hastiado y busca refugio en las calles. Mi padre le gustaba la parranda, mi padre le gustaba el trago, a mi padre le gustaba sus paradas de póker. Un enamorado ferviente, pero era un padre. Nunca amaneció fuera de la casa, aunque sea a las 3 de la mañana. Cuando la mujer abría los ojos, él estaba ahí. Pero era dándole lecciones a sus hijos. Cuando se tomaba un día los tragos, te voy a hacer una anécdota, nos sentaba todo al borde en el pasamano de la galería de la casa, en el frente, pasaba la calle de entrada y los 10 hijos allí sentados. Cuando roncaba, dormía y se le pasaba. Nos decía, en esta casa solo hay una oveja negra, esa soy yo. Cuidado aquel que quiera ser también oveja negra, que ya sabe dónde están las calles. Tenía autoridad, tenía don de mando, porque nos daba el ejemplo con el trabajo. Y cómo se vivió para educar junto a mamá a sus hijos. Cómo mamá iba guardando de 10 centavos en aquella alcancía de porcelana que tenían en aquellos tiempos, para cuando papá no tuviera para pagar el colegio, que visitábamos en el Santo Cerro 3 de los 10 hermanos. Ahí venía y rompía su alcancía y ahí aparecía el dinero. Qué bueno. Si papá llegaba tragueado, le sacaba la cartera y encontraba 2 pesos, le cogía uno y lo metía a la alcancía. Y papá el otro día, pues yo como que tenía más. Y ahí, cuidado si tú lo gastaste por ahí en tus cosas, en tu andanza. Pero pensaban en los hijos. En los hijos. El padre cuando nos decía, aquí solo hay una, es dejándole el mensaje a los hijos. Los hijos veían lo que él trabajaba, cómo se empecinaba para buscar en la factoría prestado, para mandárselo a los hijos a Europa que estudiaban. Cómo la madre fregaba, no quería tener cocinera, cómo tenía que lavar, cómo tenía que cocinar, limpiar la casa, para economizar el peso al marido, para poder tener la respuesta a los hijos. Cómo nos hablaban con autoridad. Cómo cuando mamá tenía que levantar la mano, que eso no se usa hoy, esa mano se levantaba, y cuidado aquel. Cómo papá ponía, usted no tiene cena, o usted no va a cenar ni comer mañana, ni desayunar mañana, y se me pone de rodillas ahí. Alguna vez hasta con un... No, eran como ladrillo en cada mano. Un guayo lleno de cosas. Todo. Con autoridad se habla, pero cuando hay un momento en que no, hay que tomar. ¿Qué es lo que de psicología y psicólogo y psicóloga? Está por encima evitar que mi hijo caiga en manos de un homosexual, que mi hijo caiga en manos de un narcotraficante, de un tipo que lo quiera motivar a las drogas. Tenemos que buscar respuestas a las causales. Por eso hay que educar a nuestros hijos. Por eso el presidente López Obrador en México, que ya se fue, con glorias y honores de la historia y de la humanidad, cómo comenzó a pasarle cheque a todos los estudiantes pobres para motivarlo a las escuelas y no dejarlo fuera para que no sean prisioneros del narcotráfico. Eso es vencer las causas que genera la violencia. Cómo crear campos deportivos en los barrios, cómo crear escuelas de música, escuelas de teatro, con profesores, para que vayan nuestros hijos pobres, los hijos de los trabajadores, de los campesinos.
Yo te puedo decir que cuando Trujillo, en la Piña de Cotuí, que era un campito sin agua y ni luz, y con calles de piedra, había una escuelita, hubo una escuela de música. Oh. Yo, porque nosotros somos medio torpe, medio nulos con la música, nos enseñaron a solfear, do, re, mi, la, todo eso, y a tocar. Pasa que no lo aprendí, pero había una trompeta, había un saxofón, había guitarra, había bandoneón, en aquella escuelita, con un profesor que iba. Y la famosa marimba. No era de la escuela, es de escuela pagada por el gobierno, por el Estado, pero para enseñar música, cosa extraña. Y hoy que ha crecido, yo no creo que exista una escuela. Dime en cuántos barrios de Santiago hay una escuela de teatro, una escuela de música. No. Cuando yo llegué al país, habían asociaciones barriales. Y esas asociaciones tenían clubes culturales. En el Ensanche Bermúdez, en Cienfuegos, en El Ejido, en Nivaje. Yo iba a dar conferencias por toda parte, todas las semanas. Yo di miles de conferencias en los barrios de los pueblos del Cibao y del sur. Pero eso se perdió. Ya el pueblo dejó de pensar en las luchas. Ya el pueblo es pasivo. Ya el trabajador es individualista, yoísta y egoísta. Ya no quiere servirle de testigo al compañero. ¿Por qué? Porque se aburguesó. O sea, tienen carro, tienen un celular, tienen internet. Entonces no tienen temor perder el chequecito, porque no van a poder pagar. Ya no se crean sindicatos, ya no hay asambleas contestatarias para alimentar la conciencia de las luchas reivindicativas y de la liberación de los trabajadores. Y ese discurso no está. ¿Me explico? Sí. Julián, entonces, este silencio de este pueblo. Eso es la apatía. Porque veo que aquí todos los días usted va a un supermercado, ahora le dicen que es el infierno. Mira, yo creo que la culpa principal la tuvimos nosotros. Cuando te digo nosotros, cuando empezamos a gobernar en el 96. Porque nosotros dejamos de ir a los barrios, de ir a los campos, de ir al pueblo, seguirle hablando, seguirle llevando el mensaje del ideario de Juan Bosch. Porque Juan Bosch consideraba que primero los pobres para bien de todos. Juan Bosch consideraba que ante todo era el pueblo y por encima de todo el pueblo. Nadie podía estar de espalda al pueblo. Entonces, nos acomodamos a ser burócratas del Estado. Los que están y los que estuvieron antes que nosotros y los que nos siguieron a nosotros después, hicieron lo mismo. Entonces se fue perdiendo el deseo de las luchas. ¿En cuánta huelga no participé yo como abogado? Oh. Te voy a comenzar a citar algunas que recuerdo. Las huelgas del sindicato de tabaqueros de Tamboril. Duraban una semana. Bajaban los campesinos con sus burros, con sus álganas llenas de yuca, de plátano, para llevárselo a los trabajadores de las fábricas de cigarros, que eran pequeñas. Ante las que hay hoy eran artesanales. Sin conciencia los empresarios, pero sí los trabajadores tenían una conciencia. Hoy veo que era una lucha desigual porque los pobres dueños de empresas eran pequeña gente semianalfabeta o analfabeta, que eran de... No es como ahora, grandes fábricas con 2.000, 3.000, 1.000 trabajadores, operarios. Viene, por ejemplo, a los panaderos, les pedían permiso a los dueños y hacían una partida y llenaban fundas para llevársela al sindicato. Por ejemplo, la huelga de López de Angostura, de la presa de López de Angostura, que eran unos españoles que estaban construyéndola, 45 días de huelga. Todos esos trabajadores allí dentro, los túneles con dinamita, el frente con los tanques de gasolina, gasoil, allí. Si pasan para acá la guardia, le prendemos, todo explota, todo se prende. La huelga de Sococo de Costa Rica, una empresa de una familia americana,
dirigida por un ingeniero costarricense, un hombre extraordinario. 40 días, lo mismo. La huelga de tabacalera duró 8 días, mañana, tarde y noche, 750 hombres ocupándola. Pero esos sindicatos estaban dirigidos por trabajadores con decencia, con lealtad, no eran vividores del sindicalismo, no se robaban el dinero. Ese sindicato de la tabacalera cuidaba cada peso, cada centavo. Cuando vino la huelga, el día antes de terminar la huelga, se terminó la comida y todo, tenían su comedor a lo interno. Y me dan un cheque para ese entonces, el 82, de 20,000 pesos. El doctor Nelson Gómez, ya. Estábamos juntos en la huelga y estaba en la oficina. Nos fuimos al hospedaje en los almacenes a comprar salchichón, sardina, a comprar arroz, habichuelas, alquilar un camión. 20,000 el sindicato. Para ese entonces tenía como 1,000,000 de pesos, era una fuerza. Todos los días le daba la mitad del diario a las mujeres de los trabajadores. Hacían fila, le daban el 50%. La Falconbridge, ese sindicato vigoroso, vibrante. ¿Me explico? Pero hoy ya no. No hay todo es como un silencio, una apatía. No hay análisis político. Pero tú te encuentras, como decía, digo, la locución de hoy todos los programas, en su mayoría, es como si fuera una gallera. 5, 6 personas, nadie le habla al pueblo. No hay un líder político que se dirija al pueblo. Pero en ese entonces Juan Bosch le hablaba a todos, de lunes a viernes, todos los días, por radio comercial a su pueblo. Le transmitía el mensaje. Peña Gómez levantaba a las masas con aquel discurso ardiente, porque fue uno de los discípulos más prominentes que tuvo Juan Bosch, independiente a sus diferencias del pasado. Sí. Después se dieron un abrazo antes de Peña morir. Don Peña después fue a un cumpleaños de Don Juan, porque en el fondo se amaron, porque fueron personas con mucha dignidad, tanto el uno como el otro. Podías tú no tener coincidencia con Peña en algunas cosas, pero ellos son divergencias de pensamiento, de ideas, no del comportamiento. Porque Peña es de las personas que engrandecen nuestra historia. Un hijo de madre de piel morena, personas, fue limpiabota, se hizo profesor, aprendió el inglés, se hizo locutor y después aprendió a luchar por la liberación de su pueblo. Eso es meritorio y le sirve de ejemplo a las generaciones de hoy y del mañana. Juan Bosch, un maestro de pueblo, de masa, vivía en el corazón del pueblo. ¿A dónde tú ves los dirigentes de los partidos, cualquier sea su nombre? Ni de izquierda ni de derecha. Buscando el pueblo, abrazándose con el pueblo, encontrándose con el pueblo, comunicándose, sentándose, a hablar, a dialogar, a llevarle el mensaje. ¿Qué hacía Jesús de Nazaret? Tú que eres una persona muy ligada a la iglesia. Jesús visitaba, Jesús caminaba, Jesús hablaba, transmitía el mensaje de fe, de esperanza. ¿Quién le lleva fe y esperanza a este pueblo? ¿Quién le transmite sueños a este pueblo con un discurso? Es un pueblo que está en la orfandad en el liderazgo. Solo para las elecciones salen, pero salen con cerones de dinero, con sacos de papeleta, como si fueran narcotraficantes para comprar conciencia. No, los pueblos. Juan Bosch era el candidato de un partido pobre en el 62. El otro, Unión Cívica, lo tenía todo el poder. Pero don Juan le hablaba todos los días a la 1:30 a su pueblo por radio comercial. Y ese pueblo lo oía. Ese pueblo descalzo y analfabeto lo seguía. En el debate con el padre Láutico García, cómo ese campesinado bajó de los campos, de las montañas, surgió de las praderas, a sentarse en el piso, en
En La Piña habían 2 televisiones, 3 aparatos de televisión en blanco y negro, pequeños. ¿Y cómo llegaba la gente? Inundó mi casa. Papá puso una bocina para que se oyera en el frente. Cientos de campesinos, allí analfabetos, descalzos, ni en sandalias ni en chancletas. Pantalones rotos. A las 2 de la madrugada termina el debate. Y el padre Láutico García, con la grandeza de todo un sabio como lo es, reconozco que usted no es comunista. Ese pueblo se levantó, me acuerdo, esa madrugada. Ganó el Ovejo, ganó el Ovejo. A los 2 días ganó 60 y pico % de la votación. Habló la conciencia. Pero ¿qué conciencia bendita puede existir si nadie lucha por despertar y educarlos? ¿Me explico? Así es. Julián Serulle hoy está acompañando nuestro programa de Frente al País, analizando sobre todo temas de mucho interés para nuestro pueblo. Ya volvemos. Julián, ¿hasta qué punto la República Dominicana puede llegar a lo que es una justicia independiente? Vemos ahí ahora, han elegido a la que antes le llamaban aquí la 2030, porque eso es lo que ella pedía cuando veía a un violador, Jenny Berenice, 20 o 30 años, ahora le dicen que la dama de hierro. Ahí parece ser que hubo cierto tranque, porque se quería otra persona, a pesar de que había muchos candidatos muy buenos. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos lograr una verdadera independencia, que el país se pueda encaminar a una verdadera justicia? En primer lugar, tiene que empezar por las aulas universitarias del derecho. Ya. Con profesores altamente preparados, formados, con catedráticos que sean poseedores del tratado de su propia materia, con catedráticos para que solo sean catedráticos dependientes de la universidad, con buenos salarios, buenos sueldos, que cojan sus vacaciones de verano para irse a la playa, irse a la montaña, pero no es más que para robustecer sus tratados, corrigiendo, modernizándolo, adaptándolo a las nuevas corrientes. Pero profesionales que se han formado con la toma de conciencia del valor de lo que es la justicia, de lo que es la ley, de lo que es el principio del imperio de la ley, y que tengan un concepto de lo que es el principio de la fuerza moral y de la dignidad. ¿Me explico? Sí. Entonces esos profesores son los que te van a formar. Todos tienen derecho a ser abogados, pero no todos podemos ser abogados. Todos tenemos derecho a ser sacerdotes, pero no todos podemos ser sacerdotes. Todos tenemos derecho a ser médicos, pero todos no podemos ser médicos. ¿Por qué? Porque se requieren determinados tributos, determinadas condiciones. La moral, la dignidad, la honradez, la lealtad. Son símbolos que se van aprendiendo desde la familia. Se van motivando en los grados de escuela primaria y secundaria y se fecundizan en la universidad, en el profesional. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, la fuerza moral, para hablar de independencia. Si usted no tiene fuerza moral ni comprende el valor del derecho y por qué usted debe ser juez o fiscal, no hay forma de cómo dar respuesta. Entonces usted va a ser un dependiente de la maldad. Usted va a ser un dependiente de protagonismo motivado por otro. Ahora, usted quiere una justicia independiente, tiene que tener personas de una trayectoria y que tengan una estabilidad en su vida y que tengan un concepto en su vida, que sepan qué significa ser procurador fiscal o procurador general de la República. El hecho de que usted coja a 5 que fueron funcionarios y usted los meta preso, o usted los someta a un interrogatorio inquisidor,
y que después usted no pueda lograr la condena. Y después usted no pueda lograr la estabilidad y el desarrollo connatural y que hable por sí mismo un expediente que usted tuvo que fabricar y esculpir. Entonces, usted no ha logrado su objetivo. Y hasta ahora, por corrupción, yo no conozco el primero que haya sido condenado, de los que metieron presos. Hay quienes dicen que han devuelto dinero. Y si usted se pone a ver eso, que han devuelto dinero, esos ninguno fueron militantes ni miembros de determinados partidos políticos. Esos fueron de los errores que cometió los presidentes de ese partido que llegaron a la presidencia de estar colocando a cualquiera y a todo el mundo sin venir de las entrañas de su partido a ocupar una posición, teniendo el material ahí, ¿me explico? Okay. Pero para usted poder hablar de que usted, un 2020, o que usted, como tú decías, que son de acero, usted tiene que tener una estadística que diga cuántos están presos, cuántos fueron condenados, cuántos los expedientes hablaron por sí mismos. Pero eso no se ha visto. ¿Que quién era mejor o no mejor de los que están? Yo no puedo cuestionar ni enjuiciar a la magistrada designada, porque ella también es un... Si tú te pones a ver, si hablamos de ley, entonces a quien por ley le corresponde realmente es a ella, porque ella es también, tengo que decir, tú no me dejas mentir, una procuradora de carrera. Entonces ella llegó al máximo, ella llegó como suplente de la procuradora, asistente o suplente de la procuradora general de la República. Ella fue miembro del Ministerio Público, fue quien presidió como procuradora fiscal aquí en Santiago. Fue al distrito y después dio el salto. Entonces, si tú te pones a ver, si prima los principios, la normativa de la ley de la carrera, ella es la acreedora. Ahí hay otros que, muy preparados, muy nobles. Por ejemplo, hay uno que a mí me hubiese gustado, pero considero que no debió aspirar a eso. Porque lo quiero mucho, lo respeto y lo admiro. Yo sé quién es. Bueno, el que fue presidente de la Suprema, claro. Subero Isa. Claro. Subero Isa es un hombre que irradia bondad, respeto, dignidad, juega su papel. No te lo digo porque sea descendiente de árabe, igual que yo, no. Es una persona preparada, una persona ecuánime, una persona con alto concepto, pero no, ese ya no era para él. Ya usted hizo una gran labor como presidente. Usted fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y salió con la frente en alto. ¿Para qué meterse a ese fango? ¿Para qué estar sujeto a críticas innecesarias? Cuando tiene una familia tan bonita, sus hijos, porque sé que trabajan hasta en hoteles, uno allá en el este. No te puedo hablar de otros porque hay otros que también tú crees, pero aquí hay mucha hipocresía, que hay mucha doble moral, pero el Subero no, como no lo hubo en Papi Luciano, que fue el vicepresidente, uno de los hombres, de los abogados con carácter de jurista, preparado, un sabio en la materia. Honraron el derecho, honraron la toga, honraron la magistratura, le dieron dignidad a la Suprema. Ahí estuvo Julio Aníbal Suárez, ahí estuvieron muchas otras personas en esa playa. Tenían sus errores, sus discrepancias, tengo mi discrepancia en sentencia, pero son asuntos de abogados, que tal vez que fui afeitado y entonces no me siento contento con algo, pero eso es con una sentencia, no con el comportamiento, porque tengo que respetar el pensamiento del juez. Julián, cada país tiene que aplicar sus leyes, sobre todo en el caso migratorio. Hemos visto la llegada de Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca y se ha iniciado todo un proceso para hacer cumplir la ley norteamericana. ¿Hasta qué punto eso afecta a República Dominicana? Fíjate, es difícil uno opinar
sobre el comportamiento de otro Estado por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, en el comportamiento y en las relaciones con los pueblos de Latinoamérica, un estadista debe ser cauto. O sea, cuando hablo de un estadista me estoy hablando a un presidente o presidenta de los Estados Unidos de América, porque nosotros somos sus vecinos. Nosotros hemos vivido una historia donde los pueblos de América han emigrado, millones y millones, y han sido recibidos por ellos. No en principio han sido, vamos a decir, hasta amorosos. Nos han acogido, ilegales, y todo ilegal puede ser desterrado, puede ser sacado de un país, porque usted tiene que entrar de acuerdo a las leyes. Y hasta nos han aceptado a los ilegales por años. Pero nosotros también le hemos dado mucho beneficio a los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? Hay casi 40 millones de mexicanos. Oh, wow. México tiene 130 millones y pico de habitantes, pero hay 40 en Estados Unidos. Entonces, esos trabajadores son los que mantienen la economía mexicana viva, en crecimiento, porque ellos mandan sus remesas a sus familiares, como lo mandan los dominicanos, porque son héroes. El emigrante es un héroe. No se va allí a parrandear, ni a beber, ni al narcotráfico, no, pueden haber excepciones, pero van a trabajar pensando en su país, pensando en su familia, pensando en el papá, en la mamá, los padres pensando en los hijos, y eso los lleva a tener siempre esa reserva de lo que ganan para mandarnos esas remesas. Y la suma de esas remesas provocan también un amortiguamiento al movimiento de la economía nacional, porque cuando alguien recibe $100, estamos hablando de 6,000 y pico de pesos, sí. Y si lo recibió en un campito, allí el ventorrillo, el colmadito, y ya al bar se va a tomar la cerveza, ya hay movimiento en esa pequeña comarca. Ahora, ¿qué uno quisiera? Que él fuera más pausado en su discurso hacia los emigrantes. No es verdad que el emigrante es un criminal ni un asesino. No todos. No. Por ejemplo, está el caso de los 200 primeros que llegaron de Colombia, que el presidente no lo recibió porque lo mandó encadenado en un avión militar, 4 horas sin tomar ni agua. Tuvieron que llevárselo y entonces él mandó el avión presidencial a buscarlo. Cuando llegaron le preguntaba, ¿y usted qué crimen cometió? ¿Qué delito usted cometió? No, yo soy ingeniero mecánico. No, yo soy médico. Yo trabajaba allá. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado. Es lo que uno quisiera. Pero parece ser que es un personaje que no es fácil de controlar. Yo. Sí, no. sí. No lo está haciendo así con Putin. Bueno. Con Putin todo es una seda. En bandeja de plata le está Con Xi recibiendo. Jinping es todo una seda. Sí. Ahora quiere llevarse a la tierra rara de Ucrania. Pero el problema está que ya Rusia la ocupó. Ya lo ocupó. ¿Dónde están las tierras raras? Donde están las tierras raras. La que él quería ya están ocupadas. Ya están ocupadas. Y por más que le pase polvo y pasta a Putin, ya Putin no devuelve esa tierra. Porque eso le ha costado sangre de soldados y de jóvenes rusos. Hoy se van dando cuenta que cuando Putin entró, que le cayó todo el mundo, hoy si tú observas la situación ha ido cambiando porque se ha ido descubriendo la verdad que era que Ucrania, a través de Ucrania, la OTAN estaba preparando las condiciones para entrar a meterse a Rusia. Oh. Wow. Y hoy esas fuerzas que han ido cogiendo experiencia son indomables, ya nadie la aguanta, ya nadie la soporta, la resiste, porque es un avance aterrador hacia adelante.
Cada vez más están tomando más pulgadas del territorio. Pero ellos lo provocaron. Mira dónde sale ahora que el tipo los Estados Unidos le han dado 500.000 millones de dólares sí. al presidente de Ucrania. Sí. Ahora Tolón considera que esos cuartos le hacen falta, tienes razón. Dice, págamelo con tierra rara. Ahora le dijo que él no es más que un cómico, y es verdad, lo que fue un cómico de televisión. Sí, sí. Y dictador ahora, le dice Trump. Llevando niños allí a la guerra, en sitios que ya debió de haber evacuado las tropas, principalmente en Kura, ya que es un territorio que él ocupó de Rusia, que ya está casi fuera de aquí, ha pasado mañana, ya está fuera de ahí, ya recupera Rusia su territorio de Kura. Okay. Ya Rusia, entonces ¿qué hace? Mandándolo, y ahora tú no dudas que cualquier país de Europa comience a mandar soldados, Inglaterra o Francia, para buscar cómo prolongar la guerra y extenderla más. Pero lo que dice, en eso tiene razón el señor Trump, presidente de Estados Unidos, pero es que estamos viendo morir jóvenes, casi niños, todos los días, y eso cuesta cada vez más dinero. El dinero mayor están muriendo, son ellos, humanos, y después lo que significa para nosotros, devuélveme mi dinero. Ahora sí está el tipo en una situación difícil. Julián, ha sido un gran honor, como siempre, cariño, tenerte por aquí, y como siempre, esto es una puerta que está siempre abierta para el hermano. Gracias por acompañarnos. Un placer. Julián Serulle hoy nos ha acompañado en este día en nuestro programa de Frente al País, y a quien le agradecemos su presencia, también a ustedes por estar con nosotros cada fin de semana. Pasen todos feliz día.